Aleluya. Vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana y la base de la predicación va a estar en el libro de Lucas, en el capítulo 10, y vamos a tocar también algunos versículos del capítulo 9. Y el título del mensaje es llamados a ser obreros. Amén. Así que quisiera leer este versículo 2 del capítulo 10, donde el Señor dijo algo. Dijo: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, aquí rogad, orad, sí, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Este es el versículo, uno de los versículos que vamos a hacer énfasis en esta mañana. Pero anteriormente Jesús, antes de decir esto, el versículo 1 dice: después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Sí? Ahora, si tomamos nota, en el versículo 1, la primera frase dice: después de estas cosas. ¿Sí? Y entonces uno se pregunta, ¿qué cosas? Entonces tenemos que ir al capítulo 9, ¿no es cierto?, para ver lo que el Señor había dicho. Hemos visto o vemos en la Biblia desde el versículo 1 del capítulo 9, la misión de los 12 discípulos, luego la alimentación de los 5,000, la confesión de Pedro y también anteriormente la muerte de Juan el Bautista. Luego Jesús también anuncia su muerte, luego la transfiguración. Jesús sana a un muchacho que estaba poseído. Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Y luego hay una pregunta: ¿quién es el mayor? Y esto también era como una discusión que había entre los discípulos, ¿no es cierto? Que a veces no somos ajenos a este sentimiento, ¿sí? ¿Quién es el mayor? ¿Sí? Y esto lo podemos ver en una familia, podemos verlo en el trabajo, podemos ver en cualquier área de la sociedad donde nos movemos, y también lo podemos ver esto en la iglesia del Señor, porque es algo de nuestra propia naturaleza que queremos ser, ¿sí? Y demostrar lo que valemos. Entonces queremos ver y que los demás nos consideren que somos los buenos, que somos el mayor, que mayor que todos, que somos los excelentes, ¿sí? Y luego, pues Jesús, en el versículo 51 del capítulo 9, dice que Jesús reprende a dos discípulos y dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?
estos eran los discípulos, ¿sí? A veces nos admiramos, ¿no es cierto?, de algunas palabras que a veces hermanos dicen, ¿sí? Y nosotros mismos a veces tenemos ahí una forma de hablar y decimos algunas cosas que a veces no son las más correctas, ¿sí? Y los discípulos eran humanos como nosotros, ¿sí? Y se ve que en ese momento que vieron que la gente no quería recibir a Jesús, no quería que Él pasara por allí, entonces se indignaron, ¿no? Y usted a veces también le pasa esto, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hablamos con la gente, evangelizamos a la gente, nos indignamos, ¿sí? ¿Y por qué no lo reciben al Señor? Y muchas veces no nos acordamos cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor, ¿sí? Entonces, lo más fácil para los discípulos era que descendiera, para estos dos discípulos, descendiera fuego del cielo y los consumiera a todos. Esto era la idea de ellos. Yo me acuerdo de niño, una vez, en mi pueblo no, sino que el pueblo que está a seguir en mi pueblo, pues se fue a evangelizar, y como se iba casa por casa, ¿no? Y yo me acuerdo de algo que sucedió, que siempre me quedó grabado, y era que unos hermanos, pues ellos iban a evangelizar, a dar los tratados a la gente, a hablar con la gente, y en aquella época pues nos llamaban los protestantes, ¿no? Y bueno, y en pueblos, aldeas donde la iglesia oficial perseguía a los cristianos o a los protestantes, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando ellos estaban entregando la literatura y hablando a la gente, o tratando de hablar a la gente, me acuerdo que en una casa soltaron los perros, ¿sí? No atendieron a estos hermanos que iban a evangelizar, pero soltaron los perros, y los perros pues se les tiraron encima de estos hermanos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, me quedó un poco la escena esa de los perros, pero me quedó más grabado las palabras que ellos dijeron. Las palabras que ellos dijeron: Señor, destrúyelos a todos, a esta familia, Señor, y a los perros. Y bueno, algunas palabras que aquello era muy fuerte para un cristiano. Y aquello me quedó grabado en mi mente, ¿sí? Con el tiempo yo fui entendiendo algunas cosas, pero sé que a veces tenemos reacciones, y doy gracias a Dios por lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Las alabanzas hoy mismo era en esta dirección: transfórmanos, cámbianos. Señor, haz algo nuevo con nosotros. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, porque sabemos que sin el Espíritu Santo de Dios, sin Él nada vamos a poder conseguir, pero con Él somos más que vencedores. Amén. Así que los discípulos, pues estos dos discípulos también, fue lo que salió de sus corazones, esa rabia de que no recibían la palabra, ¿sí? Y a veces, sobre todo el grupo de evangelismo, yo pienso que a veces hay momentos así, ¿no? Pero algo tiene que cambiar en nuestro corazón. Nosotros somos enviados del Señor, nosotros damos la palabra, y cada uno es libre de recibirla o no recibirla, pero debemos orar y seguir orando por aquellos que rechazan la palabra. Entonces, cuando ellos dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Claro, ellos hablaban, pero seguro que estaban contando con el Señor, porque si ellos hubieran dicho: bueno, que venga fuego, ¿no? Pero dice: ¿quieres que mandemos que venga? ¿No? Pero a la vez ellos sabían que si ellos hubieran dicho algo, ¿no? Hubieran mandado que deciera el fuego del cielo, que el fuego no iba a descender por ellos, ¿sí? Entonces, de alguna forma decir: Señor, danos tu apoyo, ¿no? Para esto, ¿no? Y cuántas veces pedimos el apoyo del Señor
para cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Sí? Y hermanos, debemos entender esto para todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Pedimos que el Señor nos apoye, ¿no? ¿Sí? Pero luego hacemos lo que nos parece. ¿Sí? Y a veces cuando pedimos ese apoyo del Señor para nuestras vidas, pues es para que se haga lo que queremos, ¿no? Y quiero decirles algo que usted lo sabe y yo lo sé. Este es un tiempo que nuestro corazón tiene que estar en línea con el corazón de Dios. Quiere decir, si pedimos cosas que no están en línea con el corazón de Dios, hermanos, no nos quejemos, ¿sí? Porque a veces hay cristianos, a veces vivimos una vida en desacuerdo con la palabra del Señor, pero luego lo que hacemos es que si el Señor no nos contesta, como alguien me dijo, me gasté todo mi dinero en la lotería, pensando y rogando al Señor que me saliera el gordo, y le salió la gorda, no el gordo, ¿no? Y para que el Señor pues me pudiera bendecir, porque la gran parte de ese dinero era para la obra del Señor. Y me quedé sin dinero y no me salió nada. ¿Sí? Entonces, y cosas así tenemos. Pedimos que el Señor apoye nuestros proyectos, nuestros deseos. Y este es el tiempo que Dios lo que quiere hacer es que sus propósitos se cumplan en nosotros. Amén. Y cuando hablo el tema de la lotería, ¿no? Que este hermano, pues no le salió nada, y gracias a Dios que no le salió nada, ¿no? Porque usted sabe que un cristiano no debe jugar a la lotería. Ay, ¿dónde me metí? Pero bueno, usted haga lo que quiera, ¿sí? Pero lo que la Biblia dice es eso, que no debemos entrar y jugar en esos juegos de azar, ¿sí? Entonces, cada uno arréglese con el Señor, ¿sí? Pero después no me venga a decir que gastó todo el dinero a comprar décimos, o no sé, décimos me parece que le dicen, y que no le ha tocado nada, ¿sí? No vengo con esa queja. Así que, bueno, queremos a veces que el Señor nos apoye en cosas contrarias a la palabra del Señor. Hermanos, hay algo que creo que está afectando la iglesia, y es el tratar de tener éxito personal, ¿sí? Todo el mundo quiere éxito, ¿sí? Y yo tengo un mensaje preparado acerca de esto, del éxito, porque el éxito en sí, y el principal éxito, es que el propósito de Dios se cumple en nosotros. Y que nosotros podamos ser fieles al Señor todos los días de nuestra vida hasta el fin, ¿sí? Porque hay mucha gente que habla del éxito, ¿sí? Pero usted sabe que hay gente riquísima con un éxito impresionante, pero que su riqueza fue hecha esclavizando a los pobres. ¿Sí? Entonces, hay gente que quiere su éxito, ¿sí? No importa quién tenga que pisar, ¿sí? Y esto es contrario a la palabra del Señor. Hay éxito. Yo conocí un hombre que hasta los grifos de su casa eran de oro, ¿sí? ¿Sí? Las manetas de la puerta de oro. Y toda la gente empezó a decir, y este hombre, ¿cómo hizo tanto dinero? Y todos querían ser como él, ¿sí? Y hacer la cantidad de dinero que él hizo, ¿no? Algo impresionante. Ese hombre hoy está en la cárcel, y creo que no va a salir nunca más de la cárcel, porque el éxito que él tuvo fue matando a mucha gente con la droga, porque él era un traficante de droga. Y la gente, la mayoría, no sabía lo que él hacía,
hasta que fue descubierto. La gente lo que miraba era el éxito, ¿sí? Hay el éxito, usted ve en muchos países o en las noticias, bueno, fue un éxito la bomba atómica. Los que la fabrican y los que la envían, cuanto más gente matan, más éxito. Cuanto más destruyen, más éxito. Entonces hay tantos éxitos que no tienen nada que ver con la realidad y con la verdad de Dios, ¿sí? Entonces la iglesia, muchas veces nosotros entramos en esa dirección, en ese camino, porque nos da casi hasta envidia, ¿no?, de los que prosperan. Pero incluso el salmista David también tuvo este problema. En algún momento dado, él le dijo a Dios, y empezó a sentir mal, Dios, pero ¿cómo es que los impíos prosperan? ¿No? Tremendo, ¿no? Y eso a usted y a mí alguna vez nos ha pasado, ¿sí? Hacemos todo, ¿no? Pero el Señor le dice, espera el final, ¿sí? Espera el final. Y yo espero el final, ¿sí? Y nuestro final no es aquí, no es aquí. Nuestro final es allí. Pero sí, aquí tenemos que ser fieles al Señor con éxito. Una fidelidad con éxito, que quiere decir, todo lo que tenía que hacer, lo hice, Señor, siervo inútil soy. Amén. Así que el éxito de este mundo, pues no es que soy un siervo inútil, sino que yo valgo, yo soy y yo puedo, ¿sí? Y a veces los cristianos hemos entrado en esto, pero Jesús, de alguna forma, a los discípulos les enseñó realmente que el propósito mayor de Dios era muy diferente a lo que ellos pensaban. Y entonces dice, entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí? Hermanos, si algo tenemos que saber nosotros es cuál es el espíritu que está en nosotros. ¿Sí? Porque a veces hay una mezcla impresionante, ¿no es cierto? El espíritu de la carne, ¿sí? Aquí hay alguien que sabe lo que es esto, ¿sí? Y es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso cantamos esta mañana, Espíritu Santo. Y yo lo necesito más que nunca en mi vida. Más que nunca lo necesito en mi vida. ¿Sí? Necesitamos al Espíritu Santo para entender, comprender el amor de Dios, para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas como individuos, para nuestras vidas como iglesia del Señor. ¿Sí? Y necesitamos entender esto, qué es lo que Dios realmente dice en su palabra y qué es lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Él quiere fluir con su Espíritu Santo a través de tu vida y de mi vida. Amén. Y si no hay ese fluir es porque algo impide. ¿Sí? Y a veces son esas pequeñas cositas que están ahí, que en este último tiempo estamos hablando acerca de esto, que Dios las quiere sacar, ¿sí? Y el domingo pasado hemos escuchado acerca de lo que cuesta seguirle, no una religión, a Él, ¿sí? Seguir una religión pues es fácil, ¿no? Cumplimos, vamos, pero no hay la entrega y no somos íntegros en el Señor si realmente Cristo Jesús no está en nuestra vida. Así que no es el seguir una religión, sino que seguimos a Cristo. Amén. Entonces Jesús le sigue diciendo, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. ¿Cuántos creen esto realmente? Crean, ¿no?
Entonces, si usted está orando, si usted está haciendo una luz donde usted se mueve, ¿sí? Crea y tenga fe que el interés de Dios es salvar a aquellos que están alrededor suyo de la misma manera que lo ha salvado a usted. De la misma manera, ¿sí? Imagínese cuando nosotros no conocíamos a Cristo, si realmente el fuego del cielo hubiera descendido para consumirnos, ¿sí? Dicen los estudiosos de las Escrituras, dicen que Dios va a cumplir con su voluntad, ¿no? Cuando dice que nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor vendrá a buscar a su iglesia, ¿no? Pero hay algo que el Señor está haciendo, y el Señor está haciendo de que muchos de aquellos que están perdidos puedan tener un encuentro con Él. Y aquí viene, se va a encontrar en un momento, ¿no? Que también dice la palabra, si el Señor no adelantara esos tiempos por amor a aquellos que han creído en Él, para que no se pierdan, ¿sí? Esto se va a encontrar en ese momento cuando el Señor viene. Ahora, todos los que van a creer en Él no son solamente aquellos que ya están con el Señor, no somos solamente nosotros, pero son todos aquellos que todavía están afuera y no conocen al Señor. ¿Sí? Este es un tiempo de aprovechar, hermanos, hablar la palabra del Señor, pero a la vez ser luz, ser testimonio donde quiera que estemos. Estaba hablando con un pastor el sábado por la mañana, y él me dijo algo que me dejó un poco así parado, y luego le dijo, quizás tenga razón. Dice, mira, Emanuel, le dije a la gente en nuestra iglesia que no digan que son evangélicos. Y digo, ¿y eso? Dice, no, porque cuando ellos dicen que son evangélicos, van a pensar que todos los evangélicos somos igual que él o que ella. ¿Sí? Que digan que son seguidores de Cristo, que digan lo que sea, ¿no? Pero que no den ese nombre, porque entonces estamos todos en el mismo saco, ¿sí? Y el nombre realmente no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es la transformación que Jesucristo hace en nuestras vidas. ¿Sí? Porque a veces podemos tener un rótulo, ¿sí? En un producto que en el envase, que es todo lo contrario de lo que hay adentro. ¿Hola? ¿Sí? Entonces yo digo que soy cristiano y adentro pues y hablo y digo y critico, murmuro, me quejo. Hermanos, a donde quiera que estemos y donde quiera que nos movamos, estamos influenciando, o negativamente o positivamente. Amén. Entonces Jesús de alguna forma tuvo que ponerle ahí un freno a los discípulos, y para decir, para que ustedes sepan esto, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Aleluya, aleluya. ¿Sí? Y yo creo en esto, porque si el Señor me ha salvado por su poder, por su gracia, por su misericordia y su grande amor, Él puede salvar a todo el mundo. Amén. Así que Jesús les estaba hablando esto, Jesús les estaba diciendo esto y rectificando. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder rectificar lo que no está bien en nuestras vidas. ¿Sí? Porque a veces decimos, bueno, yo soy así y ya está, y que me aguanten, ¿no? ¿Sí? Yo a alguien le tuve que decir hace poco, digo, pero ¿cuándo vas a cambiar? Si tú ya te crees perfecta o perfecto, si tú ya sabes, entonces todos los demás están mal, tú estás bien, ¿no?
pero ¿y eso? ¿De dónde viene eso? ¿Sabe de dónde viene eso? No viene del Espíritu del Señor. ¿Sí? Porque aquí en esta mañana, y perdonadme todos, si hay alguien que está en desacuerdo conmigo, levántese. Le doy permiso, autorización y todo. Pero aquí en esta mañana yo creo que no hay ni siquiera uno que sea perfecto. ¿Alguien se atreve a levantar? ¿Eh? No somos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección. Amén, amén. Pero hay que estar metido ahí, ¿sí? Entonces, la comunión y tantas cosas que a veces no nos gusta, ¿sí? Cuando hay comunión, cuando escuchamos la voz de Dios, empezamos a cambiar, ¿sí? Ayer con mi señora hablábamos de algo. No, ayer no, esta mañana, porque hizo churros, ¿sí? Y, sí, hizo unos churritos por la mañana, por el desayuno, y lo ponemos pues de azúcar con canela, ¿sí? Y entonces, bueno, es para el régimen, para mantener la línea. Y le digo a mi señora, dice, wow, qué gusto tiene esto con la canela, porque a mí me gusta. Y me dice mi señora, pensar que antes para mí era horrible la canela. No me gustaba. Pero desde que está con ¿sí? Le gusta la canela también. Poco a poco. Y usted puede decir, o ella podría decir, qué terrible, ¿no? Ella empezó a tener el sabor de la canela. Por años lo había perdido ese sabor. No lo tenía. Ahora sabe lo que es bueno. ¿Sí? La canela. ¿Sí? Pero cuántas cosas. Y yo no había experimentado tampoco, incluso en la alimentación. Y que a veces decía, no me gusta, aunque es muy difícil que algo no me guste, ¿no? Pero alguna cosa, no. Pero desde que ella hace la comida, bueno, de siempre que hace la comida y tal, cosas que no me gustaban, ahora digo, wow, qué rico, ¿sí? Y bueno, no digas otra cosa también, porque si no puedes tener problemas, ¿no? No. Quiere decir que enriquece, descubrimos cosas, hasta sabores que uno no los conocía porque pensaba que no le gustaba, ¿sí? Yo me acuerdo mi bisabuela cuando era pequeño y un día fuimos a otra ciudad y mi madre pues me compró un helado y le digo a mi bisabuela, yo le decía, abuelita, ¿quieres un poquito del helado? Y me dice ella, no, hijo, no me gusta. No me gusta, eso no me gusta. Así que cogí el helado y le hice así, por los labios. Y cuando le pasé el helado por los labios, ella va y hace así. Sí, oye, es rico. ¿Sí? Claro, nunca lo había probado. ¿Sí? Entonces, hay tantas cosas que disfrutamos en la comunión y en la armonía. Aún aquellas cosas que a veces nos chocan, que son difíciles, y los matrimonios lo sabemos bien lo que es esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero qué bendición cuando realmente entendemos los propósitos de Dios para nuestras vidas. Así que Jesús les estaba indicando sus propósitos para ellos y para el mundo, y gracias a Dios que la salvación ha llegado a cada uno de nosotros. Así que Jesús les habla esto y luego dice en el versículo 57, dice, y yendo por el camino, uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ay. Y Jesús le podía decir, wow, qué bueno, tú sí que has entendido la cosa, ven que
vas a ser bendecido y tantas cosas, ¿no es cierto?, que uno podría decir. Pero Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y les estaba diciendo, ¿tú me quieres seguir? ¿De verdad? ¿Sí? Por eso hoy cuando veo gente que quiere, hablaba con alguien no hace mucho y me decía, pastor, dice, mi anhelo es empezar a tener un grupito de gente. Y digo, ¿para qué? Sí, porque quiero hacer una iglesia. Y dice, porque quiero dejar de trabajar. Yo quiero decirle algo. Si hay un obrero que quiere servir a Dios para dejar de trabajar, jamás va a ser un buen obrero del Señor. Así que la gente que dice que quiere servir a Dios, pero que lo primero está su yo, su orgullo, y escondido detrás de todo eso está también lo que es el money. ¿Ah? ¿Sí? Hermanos, cuando servimos a Dios, no solamente no ganamos, y esta es otra cosa que después vamos a hablar, ¿sí? Que es el obrero es digno de su salario, por supuesto, como dice la Biblia, ¿no? Pero que a veces tenemos que perder por amor al Señor. Amén. Pero uno tiene que estar convencido adentro de uno mismo acerca del llamado. Y el llamado no es para ser servido, sino que es para servir. ¿Sí? Ayer hablábamos un poquito después de la cena aquí y decíamos, qué trabajón los hermanos. ¿Sí? Hay que reconocer, es así. Hay que estar agradecido y todos trabajamos. Así tiene que ser la iglesia, los que están en la puerta, los que limpian, ¿no? Somos obreros, ¿no? En la mies del Señor. Y a veces perdemos. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, cuando todavía había la peseta, hubo un proveedor que yo tenía de las tiendas, que este hombre español, él quiso y lo hizo, montar un almacén de mayorista en Portugal, en mi país. Y como él sabía que yo era portugués, entonces me conocía bien, y entonces vino a hablar conmigo, me dijo, Emanuel, te necesito. Y entonces me propuso un trabajo. Yo le dije, no, tú sabes que tengo las tiendas y tengo todo esto. No importa, yo te voy a ayudar. Las tiendas aquí te pueden funcionar, vas a poner una persona, cada 15 días puedes venir, pero yo te necesito en Portugal. Eres portugués, entiendes bien el idioma, sé que tienes experiencia en todo esto, y me dice, y te voy a pagar 500,000 pesetas al mes, que esto sería unos 3,000 euros, ¿sí? Al mes. Le hablo de años. Yo le dije, ¿y nada más que eso? Dice, no, y te voy a dar un coche para que te muevas el coche. Digo, no. Pero luego cuando me dijo dónde iba a poner la nave, eso me empezó a temblar las piernas, porque la nave la iba a poner en un pueblo a menos de 10 kilómetros de la casa de mis padres. Y eso ahí, le digo, Señor, esto es lo que yo quiero, volver, ¿no? ¿Cuántos de aquí quisieron volver a su pueblo? Bueno, si nos volvemos todos de golpe, no. Sí, pero ha sido casi como un sueño, salí fuera del país con mis padres, pero luego estaba eso, añorar el pueblo y todo lo demás, y
Y bueno, y cuando empecé a orar y a buscar al Señor, digo, Señor, era una tentación impresionante. Digo, volver cerca de mi casa con 3.000 euros, no, 3.000 sí, más o menos, ¿no? 3.000 euros de sueldo, hace años, ¿no? Un coche y ser el director de una empresa, fantástico, fantástico. Y el Señor me dijo, no. Pero créame, que soy el hombre más feliz. Pasaron años, uno ha estado en este país, sigo en este país hasta que Dios quiera, y no es ni por un interés económico, ni personal, ni mucho menos. Es que yo soy un obrero del Dios Todopoderoso. Amén. Y si Él llama, ahí hay que estar. ¿Sí? Pero hoy, ¿cuántas veces hay personas que quieren servir a Dios y lo primero que te preguntan, ¿cuánto van a cobrar? ¿Sí? Entonces, ahí los discípulos estaban en esto. Jesús dice esto. Dice, mira, aquí no va a haber muchas cosas. Mira, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aleluya. Y para responder ese llamado, hermanos, hay que ser muy valiente. Y si algo que Dios está buscando de su pueblo, es un pueblo valiente. Porque hay violencia en el reino de los cielos. Ahí hay una violencia ahí en los cielos, ¿no es cierto? Pero dice que los valientes lo arrebatan. Amén. Y lo arrebatan no de acuerdo a nuestro gusto, sino que la forma de arrebatarlo es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y dice, y le dijo a otro, sígueme. ¿Se acuerdan que el domingo pasado se habló el de seguir al Señor, no es cierto? Y él le respondió, él le respondió, Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Impresionante, ¿sí? Impresionante. Aleluya. Y este es nuestro trabajo. Somos obreros del Señor para anunciar que el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando leemos estas cosas que nos parecen tan fuertes, a veces como el Señor mismo dijo, el que no está dispuesto a dejar a padre y madre por amor a mí, no es digno de mí. Sí, esto hay que tener cuidado, porque algunos cuando hablamos de esto, piensan que entonces el Señor está diciendo, como yo conozco a una persona que le pasó eso, y este era un hombre, y él ahora ya está con el Señor, pero él tenía creo que 7 o 8 hijos, se convirtió, y parece que lo único que él entendió de la Biblia fue esto. Pero entendió el que no dejara mujer y a hijos y sigue pos de mí, no es digno de mí. Así que como le costaba mantener la familia, lo primero que hizo, se fue de misionero afuera y dejó la familia atrás. ¿No es esto? O cuando el amar al padre y a la madre, tenemos que amar al Señor por encima de eso. No nos está diciendo el Señor que no hay que amar al padre y a la madre. Porque si usted es un hijo y una hija de Dios, cuando usted se convierte al Señor, usted va a amar a su padre y a su madre más que nunca. Pero ese amor que usted tiene a su padre y a su madre no le va a detener de que usted siga a Jesús.
¿Sí? Me contaba este pastor, él es de Venezuela y él también dejó muchas cosas ahí en su país por venir y servir al Señor. Y él me comentaba la experiencia de cuando se entregó al Señor. Cuando se entregó al Señor, pues lo primero que él llegó a casa, después de la reunión, entregó su vida al Señor, vino, papá, encontré algo nuevo, encontré a Jesucristo para mi vida, mi Salvador. Y el padre le pegó una patada y una bofetada, vete de casa, no te quiero más aquí. Entonces, el padre después lo volvió a recibir. Y va, el padre un día va al bar y se encuentra con un hombre que en teoría era evangélico, pero estaba borracho, perdido. Y le dice este hombre, el padre de este pastor, le dice a este hombre, sabes que mi hijo tiene ahora una tontería en la cabeza y ahora dice que quiere seguir a Jesús y no sé lo que voy a hacer. Y entonces este ex evangélico le dice al padre, dice, tranquilo, déjalo, esto lo va a durar 3 meses y si no, ya lo verás. Seguramente que había sido la experiencia de él. ¿Sí? ¿Sí? Pasaron los 3 meses, ¿no? Pasaron tiempo. Y este que había sido casi como un gamberro ahí, ¿no? Y le llamaba a alguien, le llamaba no sé, la Josefina, ay, y nos vamos a encontrar y no sé qué. Dice, no, Josefina, yo he sido muy malo contigo, yo ya no me puedo ver contigo, ya, no. ¿Y por qué? Porque mi vida ahora es de Jesucristo. ¿Sí? Y le llamaba después la Juana y también, y el padre escuchaba esto y el padre decía, lo que me faltaba. Sí, esto ahora no solamente cambió de religión, porque aquí somos lo que somos, sino que más a más ha cambiado. El padre preocupado, un italiano, imagínense, ¿sí? Pero este hombre pasaron los años y años y es un siervo de Jesús. ¿Sí? Entonces, y él a su padre lo ama con locura. Y siempre su deseo es que su padre conozca al Señor. Así que no es que lo ha dejado ahí, lo ha abandonado, no. Pero el padre con su religión y todas las cosas no lo ha podido detener de seguir a Jesús. Amén. Esto lo entendemos, ¿no es cierto? Entonces es lo que Jesús estaba diciendo. Y dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despide primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó, ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Amén. ¿Entendemos lo que es esto? Sí, yo lo explico muchas veces, porque yo de niño una vez pedí a mi padre, él estaba arando, y le dije, papá, ¿por qué no me dejas? Bueno, yo tenía unos 12 años, dice, quisiera tener esta experiencia, ¿por qué no me dejas arar? ¿No? Entonces mi padre dijo, hijo, mira que esto no es muy fácil, ¿no? Digo, ¿cómo no va a ser fácil? Si es el caballo que va tirando y tú vas a ir nada más agarrando ahí el arado y ya está. Dice, no, dice, esto tiene algo más. Y entonces me dice, es que, primera condición, cuando pones la mano en el arado y que el animal está tirando del arado, no mires atrás. ¿Sí? Y me dice mi padre, porque entonces se te va a ir el arado. Pero claro, como uno sabe más que
que los padres. Entonces, si él se diera cuenta, yo voy ahí, él va a mi lado, y enseguida es automático. ¿Sí? Es automático. Si estamos en línea con Dios, no es tiempo de mirar atrás, sino que es mirar lo que tenemos por delante. Amén. Y lo que Dios tiene por delante para nuestras vidas es vidas consagradas a Él para hacer su voluntad, y Dios va a derramar su Espíritu Santo de una forma impresionante sobre cada una de nuestras vidas. Pero necesitamos entender esto, hermanos. Por eso, cuando ya en el versículo 1 del capítulo 10 dice, después de estas cosas, después de todo esto que hemos mencionado, y voy a terminar porque quería hablar algo más del capítulo 10 y no voy a poder, ¿no? Pero después de esas enseñanzas que él estaba dando a los discípulos, la exigencia de Dios, de Jesús para sus vidas, de ese compromiso, de esa entrega que él les estaba diciendo, después de todo eso, entonces Jesús les dice algo y les dice, la verdad, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le voy a decir algo, y no nos señale ni mucho menos. Hay demasiados apóstoles. Hay demasiados profetas. Hay demasiados maestros. Hay demasiados evangelistas. Y hay demasiados pastores. Usted dice, ¿qué? Sí, los hay. Demasiados. Pero hay pocos obreros. Si un profeta, si un apóstol, si un maestro, si un evangelista, si un pastor no es un obrero, entonces su título no sirve para nada. Porque al fin y al cabo, todos somos obreros del Señor. Diferentes ministerios, diferentes llamados. Y ahora no me voy a contradecir. Lo que hace falta son verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, porque usted sabe ahora mismo, ¿no? De las elecciones de Estados Unidos, usted no se imagina la cantidad de profetas que dicen que ellos ya sabían que iba a salir el presidente que salió. ¿Y por qué no lo dijeron antes? Debían tener miedo de equivocarse, ¿no? ¿Sí? Ahora qué fácil es, ¿no es cierto? ¿Sabe cómo se trataba eso en el Antiguo Testamento? Apedreados, ¿no? ¿Sí? Entonces, Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres que por encima del éxito, por encima del ministerio, por encima de todo eso, hermanos, somos obreros de Jesucristo. Nuestra vida trabajamos para Él, ¿sí? Y Él jamás nos va a faltar. Por eso el ministerio, o cuando hablamos de ministerio, no hablamos de dinero. El ministerio es más que cualquier posesión que podamos tener. Hay hombres y mujeres de Dios en la historia y quizás de nuestros días, hombres y mujeres de Dios que han vivido una vida de fe impresionante, impresionante, ¿sí? Y tenemos que aprender esto, a caminar en una vida de fe. La mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos.
¿Quieres un ministerio para tu vida? Si lo deseas, si lo anhelas, es un buen deseo. Y creo que es lo mejor que hay. ¿Sí? Pero debes saber que antes de un ministerio, tú y yo tenemos que ser buenos obreros. Porque si no somos buenos obreros, el ministerio no va a servir. Y si sirve, sirve solamente o mejor para el ego, pero no para amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Amén. Ay, hay pocos amenes hoy. ¿Sí? ¿Sí? Así que este es el llamado del Señor. Y mire que el Señor nos dice, id, y yo os envío como corderos en medio de lobos. Y aquí esta parte que viene en el versículo 4, claro, tenemos tantas cosas hoy en día, pero dice el Señor, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Usted me dice, yo puedo decir, bueno, tenemos que vivir, es verdad. Pero lo que Jesús nos enseña es que nuestra fe no tiene que estar en la economía. Muchos cristianos, su fe se está derrumbando porque se ha derrumbado su economía. Dios, ¿y dónde? ¿Dónde estás? ¿Sí? Pero nuestra fe tiene que estar en el Dios Todopoderoso. Y Él nos provee. Estaba leyendo acerca de un hombre y termino con esto. Y creo que todos nosotros estamos de acuerdo. Nadie ama la obra de Dios más que Él mismo. Y por eso Él quiere que seamos cada uno de nosotros obreros aprobados. ¿Sí? Hermanos, ¿cuánta gente a veces dice, bueno, es que yo soy, pero no le ves dar golpe, nunca. ¿Sí? ¿Sí? Eso de que yo soy, eso no sirve. Lo que sirve es realmente el responder al llamado de que soy un obrero del Señor. Dios no se equivoca. Mire, un hombre que Dios usó tanto y famoso, Hudson Taylor. ¿Sí? Y hay recuerdos y historias de este hombre impresionante. En cierta ocasión, él estaba en San Luis y tenía que ir en Springfield para hacer algunas cosas personales. Y él tenía que ir a esa ciudad. Y entonces él estaba esperando el tren. Y se ve que en aquella época, pues el tren dice que por primera vez en la historia, el tren llegó antes y se fue antes. Así que cuando él llegó para coger el tren, para ir a donde tenía que ir, el tren ya había pasado. ¿Sí? Y dice que él estaba ahí y él dijo algo, dijo, yo sé que voy a ir, que el Señor pues me va a llevar, porque es algo que Él me está pidiendo y Él me va a llevar a ese lugar. Y al lado de él estaba ahí el doctor Broques y quedó sorprendido cuando Hudson Taylor, estando ahí con él, llegó un hombre y le dio dinero. ¿Sí? Y Taylor dice, gracias Padre, que tú siempre provees. ¿Sí? Y el doctor que estaba ahí a su lado, lo escuchó y lo miró y le dijo, dice, ¿qué quiere decir usted con esto? ¿Dónde está el dinero que yo le di para que usted
hiciera la obra en China, para ir a China y hacer la obra ahí en China. Y él le dijo, es que el dinero de mi Dios y el dinero que usted me ha dado para esa obra no es para mí, ese dinero está ahí. Pero mi padre sabía que yo necesitaba ir a ese lugar donde tengo que ir, y tengo que ir por otra vía donde me va a salir más caro, y no tenía dinero para el boleto. Entonces él da testimonio de la fidelidad de Dios y cómo Dios provee y que Dios nunca llega tarde. Sí, hermanos, pero Dios necesita hombres y mujeres con un corazón quebrantado a sus pies. Hombres y mujeres dispuestos a seguirle a pesar de todo. A pesar de todo. Tenemos que seguir en pos del Maestro. Amén. Así que Dios nos ayude en este tiempo y que lo que tenemos es del Señor. ¿Sí o no? Esto lo decimos muy fácil, muy rápidamente, pero no es tan fácil a la hora cuando el Señor nos pide algo. ¿Sí? Pero creo que es un tiempo que debemos estar dispuestos a renunciar por amor al Señor. ¿Sí? A renunciar por amor al Señor. Y el Señor nunca nos va a hacer renunciar a algo que no esté en su palabra. No es a renunciar por la visión de un hombre. No es a renunciar por las nuestras teorías. No. Es por amor al Señor. Y le vamos a ser fieles. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ser obreros? Le puedes decir a tu hermano, yo quiero ser un obrero, una obrera. Si no quieres ser, pues no lo digas. Porque encima que no tienes ganas, vas a mentir, ¿no? Pero yo quiero ser un obrero del Señor. Mire, hermanos, los títulos nos sobran ya. Lo que necesitamos es un corazón consagrado a Dios, entregado al Señor y dispuestos a remangar la camisa y meter las manos donde hay que meterlas. ¿Sí? Para la obra del Señor. No siempre es fácil, pero es una bendición poder servir a Dios. Amén. Padre, en esta mañana yo te ruego que como pueblo tuyo podamos seguir entendiendo esto, que somos tus siervos. Señor, a veces es como si te quisiéramos ordenar, mandar, pero una vez más te decimos, Señor, que tu voluntad se haga en nosotros. Dios, tú sabes cuántas cosas hemos renunciado y cuántas cosas tenemos que renunciar por amor a tu nombre. Pero Señor, te decimos una vez más, ayúdanos a ser valientes, Señor, para hacer tu voluntad. Líbranos de nuestros temores. Señor, cuántas veces pensamos, el pasado a veces ha marcado tanto nuestra vida que tenemos temores en nuestro corazón y que nos impiden a que tu voluntad se cumpla en nosotros. Pero Señor, en esta mañana levanta a hombres y mujeres que estén dispuestos a morir por amor a ti, Señor. Señor, y que en esta mañana tú puedas sanar todas nuestras heridas, Dios. Señor, y que podamos levantarnos como hombres y mujeres sanados por ti, por tu Espíritu. Y Señor, y que nada ni nadie nos impida de servirte a ti, Señor. Señor, cuántas veces escuchamos lo que nos dicen,
Cuántas veces la gente nos da valor a lo que hacemos. Cuántas veces nos desanimamos. Pero Señor, tú dices en tu palabra que nuestro trabajo no es en vano en ti, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, yo te ruego por este pueblo, por tu iglesia, Señor, para que nos levantes, Señor, y que sepamos todos a quién servimos, Señor. No servimos a la carne, no servimos a un hombre, no servimos a una iglesia, a una religión, no servimos a una organización, te servimos a ti, Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu llamado, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que en estos días muchos, Señor, por el testimonio de cada uno de nosotros, te van a conocer a ti, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Toma nuestras vidas, Señor, nuestras vidas como individuos, nuestras vidas como matrimonio, nuestras vidas como familia. Tómalas, Señor. Señor, y que podamos, Dios, ser luz en cualquier lugar donde estemos. Señor, líbranos de nuestras ambiciones, de nuestros deseos carnales. Líbranos de todo esto, Señor. Líbranos de servirte solamente si me gusta. Señor, líbranos de esto, Señor. A veces te queremos servir solo en lo que nos gusta. Pero, Señor, ayúdanos a estar listos para servirte en todo tiempo y de acuerdo a cada necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nos ayudes. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu palabra, Señor, ministre a nuestros corazones, oh Dios. Señor, y que sabemos que podemos contar con tu ayuda. Gracias, Padre. Gracias por tu llamado. Gracias porque no nos has llamado a hacer ahí luces, estrellas. Tú nos has llamado a hacer luz y no estrellas. Por eso, Señor, ayúdanos en este tiempo, Señor, para que podamos extender tu reino. Señor, para que podamos ser portadores de tu gloria. Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, que nuestro corazón esté humillado delante de ti. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.